Hola amigos, en esta oportunidad vamos a iniciar el tema sistemas de amortización de deuda, que son los sistemas que se emplean cuando vamos a amortizar un crédito en partes, es decir, en cuotas. Hoy veremos el sistema francés, que corresponde al sistema en el cual todas las cuotas son siempre las mismas. También asume que los pagos se hacen con intervalos de tiempo similares, en otras palabras, una anualidad que es periódica y uniforme. Veamos el ejemplo. Se toma un préstamo de 50.000 soles a 2 años, a una tasa efectiva anual de 15%. Elaborar el cuadro de pagos respectivo, considerando cuotas mensuales y fecha de desembolso del préstamo 1/4/2017. Ingresamos los datos. Primero vamos a trabajar el cuadro o cronograma de pagos, modalidad vencida, y después haremos el de modalidad adelantada. El préstamo es por 50.000 soles, ingresamos los 50.000. El plazo es de 2 años, pero los pagos son mensuales. Entonces debemos expresar el plazo en meses. 2 años son 24 periodos mensuales. La tasa efectiva es 15%, pero ese 15% es una tasa efectiva anual. Para poder hacer los cálculos en este cuadro necesitamos contar con la tasa efectiva equivalente mensual. Vamos a calcularla, ya hemos aprendido cómo. Aplicaremos la fórmula de la tasa equivalente. Hacemos paréntesis, 1 más la I, que es 15%, cerramos paréntesis, y elevamos Alt 94, las teclas Alt 94 para poder conseguir el símbolo de la potencia, abrimos paréntesis, a la A entre B, donde A es el periodo en días de la tasa que buscamos, en este caso 30 porque queremos una mensual, entre B, B es el periodo en días de la tasa que tenemos, el 15% es anual, entonces 360, cerramos paréntesis y restamos 1. Entrada, 1.17%. Para indicarle a Excel que los pagos son modalidad vencida, ya hemos aprendido el dígito 0. Ahora vamos a calcular la cuota periódica y uniforme, es decir, el R teniendo el P. Acá tenemos un comentario. El comentario dice, se puede calcular usando la función pago, que anteriormente hemos visto, y también usando la fórmula financiera. Nosotros vamos a usar la función pago. Entramos al botón de función, clic. Vamos a la pestaña de seleccionar categoría. Buscamos el menú financiera y bajamos hasta encontrar la función pago. Ingresamos y ahora en tasa colocamos el 1.17. En NPER los 24 periodos, en BA los 50.000 que corresponden al préstamo, BF queda en blanco y en tipo hacemos clic en 0, aceptar. Editamos la fórmula y le cambiamos el signo. Ya hemos conversado acerca de ello. 2402.01. Ese es el valor de la cuota periódica. Ok, bajamos ahora y un cuadro típico de amortización de deuda o cronograma de pago tiene una columna para las fechas en las que vence el pago, una columna en la cual colocamos los periodos numerados desde el primero hasta el último, una columna para el saldo inicial del capital, es decir, ese es el saldo de la deuda al inicio de cada periodo. Otra columna
para la cuota, que viene a ser el efectivo que le vamos a entregar al banco, el pago. Esa cuota se compone de dos partes. Una parte son los intereses, es el costo del dinero, y la otra parte es la amortización del capital, es la porción de deuda que vamos a disminuir y que está incluido dentro de la cuota. Y el saldo final del capital es cómo queda la deuda después de haber pagado cada una de las cuotas en los respectivos periodos. Ok, empezamos colocando la fecha del desembolso, 1 de abril del 2017. En un cronograma o cuadro de amortización modalidad vencida, ese es el momento cero. Recordemos que si los pagos son vencidos, entonces el primer vencimiento será 30 días después porque los pagos son mensuales. Entonces le vamos a sumar a esa fecha 30 días y ahí proyectaremos el primer vencimiento. Ahora vamos a numerar hasta el periodo 24 y vamos a proyectar las fechas copiando esa fórmula hacia abajo. Bien, ya hemos proyectado los vencimientos y hemos numerado los periodos. Ahora vamos a llenar el cuadro. Nos situamos en el primer vencimiento. El saldo inicial en el primer vencimiento lo jalamos de nuestros datos. Es el valor del préstamo. La cuota es el valor periódico y uniforme que hemos encontrado. Los 2402.01. Los intereses, acá tenemos un comentario. Y el comentario dice, se pueden calcular usando una función que se llama pagoInt o la fórmula P por I que ya conocemos. Vamos a practicar el uso de la función pagoInt, que significa pago de intereses. Entramos al menú de funciones, f de x, y en el menú financiera bajamos hasta encontrar pagoInt. Ingresamos y ahora procedemos a colocar los datos. En tasa debemos colocar la tasa mensual. En periodo debemos colocar el periodo para el cual vamos a calcular los intereses, en este caso el primero. El número de periodos es el total de pagos o de periodos, 24. El valor actual corresponde al capital inicial, es decir, en este caso el valor del préstamo. Valor futuro no hay, y aquí a la derecha hay una barrita que esconde un argumento. Tipo. Como esta es una modalidad vencida, hacemos clic en 0 y le damos a aceptar. Observen que sale el resultado con negativo, ya ustedes saben que Excel nos indica con ello que será un desembolso. Tenemos que cambiarle el signo porque los intereses no son negativos y además el cuadro no se puede elaborar con un signo menos. Nos vamos al inicio de la palabra pago y le colocamos un menos y le damos entrada. Ahora nos pasamos a la siguiente columna, la amortización del capital. Acá tenemos otro comentario. Leamos. Se puede calcular usando pago PRIN o la fórmula que es cuota menos intereses. Vamos a practicar pago PRIN, que significa pago de principal. Vamos al botón F de X para abrir las funciones y vamos a bajar hasta encontrar pago PRIN, pago de principal. Entramos y ahora ingresamos los datos.
La tasa de interés, la mensual, el periodo, vamos a calcular para el primero, el número de periodos, 24, el valor actual, 50.000, valor futuro, no hay, y acá en el argumento escondido, tipo, marcamos el 0 para decirle que los pagos son vencidos. Y hacemos clic en aceptar. Bueno, editamos la fórmula con F2 o nos vamos directamente a la línea donde está la fórmula. Hacemos clic antes de la palabra pago y le ponemos un menos y le damos entrada. La última columna, el saldo final del capital. Esta columna se calcula por diferencia. El saldo final es igual al saldo inicial de ese periodo menos la parte de capital que se amortiza. Entrada. Quiere decir que nuestra deuda, después de haber hecho el pago de la primera cuota, ha disminuido a 48.183.73. Eso es lo que se debe después de haber pagado la primera cuota. Ese saldo final se jalará como saldo inicial para el segundo mes. Entonces jalamos ese saldo. Listo. Ahora todo el resto de fórmulas se repiten. De manera que nosotros podemos copiar lo que hemos hecho. Sin embargo, hay que hacer algunos ajustes porque tal como están ingresados los datos, si copiamos, observen lo que va a suceder. Por ejemplo, si copio estas 4 hacia abajo, observen lo que aparece. Y eso porque tengo que fijar algunas celdas en relativo. Bien, voy a retroceder. ¿Qué datos tengo que fijar en relativo? Empecemos con la cuota. Si la cuota va a ser siempre la misma, editamos con F2 y presionando F4 la convertimos en una celda absoluta. Necesitamos que así sea porque la cuota es constante. Nos pasamos a los intereses. Abrimos la función con fx y en esta función vamos a poner en absoluto todo excepto el argumento período. Entonces en tasa presionamos F4, pasamos a nper, presionamos F4, pasamos a BA, presionamos F4, pasamos a tipo y presionamos F4. Hemos convertido en celdas absolutas todo excepto el periodo, porque el periodo va a ir cambiando. Cuando copiemos hacia abajo queremos que sea el segundo, el tercero y así sucesivamente. Clic en aceptar. Ahora nos pasamos a la función que calculó la amortización del capital. La abrimos con fx y vamos a poner en absoluto todo excepto el argumento período. Hacemos clic en tasa, F4 para convertirla en absoluta. Nos pasamos a nper, hacemos clic o presionamos F4 para convertirla en absoluta. Nos pasamos a BA y presionamos F4 para convertirlo en absoluta. Luego vamos al argumento que está oculto, que es tipo, y también presionamos F4 para que esa celda sea absoluta. Y le damos aceptar. Una vez que hemos hecho estos ajustes, entonces ahora sí podemos hacer el copy para que rápidamente esté listo nuestro cuadro de amortización de deuda o cronograma de pago. Observen lo que voy a hacer. Voy a marcar el rango de estas 4 operaciones que hemos realizado, que han sido realizadas con las funciones, y voy a arrastrar
a la segunda línea todas esas operaciones. Luego, ahora, voy a marcar el rango de toda la segunda línea. Y voy a arrastrar esas fórmulas hasta el último periodo. Ya está. Ahora voy a dividir mi pantalla en dos partes. Vista, dividir. Me voy a la ventana de abajo y voy a totalizar. Se deben totalizar 3 columnas. La columna cuota, para saber en total cuánto hemos pagado. La columna intereses, para saber a cuánto ascienden el total de intereses que hemos pagado. Y la columna amortización de capital, para asegurarnos que hemos pagado los 50.000 íntegros. Puedo usar el botón autosuma 2 veces y puedo copiar esa fórmula a las 2 columnas siguientes. Entonces, observo que en total hemos pagado 57.648,29 por este crédito de 50.000. 7.648 corresponden a intereses y 50.000 es la devolución del préstamo que hemos efectuado. Observen que esta última celda debe salir 0 en señal de que a esa fecha, que es la fecha final, no se debe nada. Cuando salga ahí un negativo, como en esta oportunidad me está saliendo, no debemos dejar ese signo negativo. Ese negativo es producto de un error que Excel produce en un decimal muy lejano, que no afecta el cálculo, pero no debemos dejar ese negativo. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a editar con F2 esa operación, vamos a avanzar y después del igual voy a llamar a la función redondear, redondear puro, doble clic, me voy al botón de función FX y se abre el cuadro y ahí voy a colocar que redondee a unos 8 decimales. Es suficiente con que considere 8 decimales. El error está mucho más allá, a partir del decimal 12. Y le damos a aceptar y automáticamente eliminó el negativo. Ojo, no le he cambiado de signo a la operación, eso no debo hacer. He redondeado la operación. Ok, veamos, las cuotas todas son de 2.402,01. Observemos que los intereses van disminuyendo, porque los intereses se calculan en función al saldo de la deuda. Y como el saldo de la deuda disminuye producto que vamos amortizando, entonces los intereses tienen una tendencia decreciente. Mientras que la amortización del capital va aumentando, porque si los intereses disminuyen y la cuota es constante, entonces lo que debe crecer es la amortización del capital. Quitamos la ventana. Y ahora, sobre este cuadro, vamos a aprovechar para practicar 2 funciones que Excel trae y que pueden ser interesantes en este sistema, el francés. Aparte de la función pagoInt, que nos sirvió para calcular los intereses, y la función pagoPrim, que nos sirvió para calcular la amortización del capital, vamos a usar la función pagoIntEntre y la función pagoPrimEntre. Estas 2 funciones pueden ser útiles porque nos van a dar la información de cuánto vamos pagando en intereses totales a un periodo determinado. Ejemplo, yo quiero saber cuánto he pagado en intereses porque estoy en la cuota 14.
Y entonces si estoy en la cuota 14 y ya la pagué y quiero saber el total de intereses, entonces sumaría esta columna desde la primera hasta la cuota 14. Y entonces sé que el total de intereses que he pagado después de 14 cuotas es 6.170.47. Pero vamos a suponer que yo tengo pues el cuadro y no voy a estar ingresando uno por uno los valores para sumarlos. No los tengo en la máquina. Entonces puedo hacer uso de la función pago int entre. Veamos cómo trabaja. Entramos al botón de función, f de x, y en el menú financiera bajamos hasta encontrar pago int entre. Ingresamos y ahora vamos a colocar los datos. Como tasa marcamos el 1.17, que es la tasa mensual. Como NPER, acá nos dice, es el número total de periodos de pago, 24. Como BA, es el valor actual. Hacemos clic en el capital inicial, que es el préstamo. Como periodo inicial, es el primer periodo del cálculo. Bueno, como nosotros queremos calcular los intereses desde la cuota 1 hasta la cuota 14, entonces el periodo inicial sería 1. Y como periodo final, es el último periodo del cálculo. Nosotros queremos los intereses hasta la cuota 14. Bueno, marcamos 14 o escribimos 14. Y hay un argumento oculto que dice tipo. Le tenemos que decir que los pagos son vencidos con el 0. Y le damos a aceptar. El resultado lo produce con signo negativo porque Excel me indica que ese será un desembolso. Editamos con F2 y le anteponemos un signo menos para cambiarle el signo. Y ahí está, 6.170.47 serán los intereses desde la primera cuota hasta la 14. Obviamente yo puedo hacer con esta función cualquier tipo de cálculo intermedio. Por ejemplo, podría querer saber cuáles son los intereses únicamente desde la 7 hasta la 13. O quisiera saber los intereses desde la 18 a la 22. Basta que yo ingrese como el periodo de cálculo inicial 18 y el periodo de cálculo final 22 y entonces Excel sumará ese rango de intereses. La otra función es pago print entre. Esto va a ser lo mismo que hace la función pago int entre, pero con la amortización del capital. Por ejemplo, podemos querer saber cuánto se amortizará de capital, observen, entre la cuota 6 y la cuota 13. Voy a sumar acá. Entre la cuota 6 y la cuota 13. Después de haber pagado estas cuotas, la pregunta es, ¿cuánto he amortizado del capital en esas cuotas? Bueno, la suma dice 16.047.91. Ese cálculo lo podemos hacer usando la función pago print entre. Entro al menú de funciones y dentro del menú financiera busco pago print entre. Ahora, en el argumento tasa, ingreso la tasa mensual. En NPER, el total de pagos del cronograma, 24. El valor actual, los 50.000 que corresponden al capital inicial, el desembolso. El periodo inicial,
marcamos el 6, porque queremos desde el 6. Y el periodo final marcamos el 13 o digitamos el 13. Y en el argumento oculto marcamos el 0 porque sabemos que la modalidad es vencida y le damos clic en aceptar. Le cambiamos el signo, ya ustedes saben, y ahí están los 16.047.91. Claro, yo tengo acá que las amortizaciones eran entre la 8 y la 19 y acá los intereses entre la 5 y la 13. De modo que estos ejemplos que he hecho ahorita los voy a borrar para dejar en el cuadro lo que está indicado y de paso que practicamos una vez más. Entonces, pago int entre la tasa, la mensual, el número de periodos 24, el valor actual 50.000, el periodo inicial 5 y el periodo final 13, tipo 0. Entrada. Cambio el signo y entonces ahí tengo los intereses como tengo escrito acá entre la cuota 5 y la cuota 13. Ahora los voy a sumar. Voy a usar el botón autosuma y voy a marcar desde la cuota 5 hasta la cuota 13. Y ahí están los 3.667,32. Lo propio voy a hacer con la función pago print entre. Y acá me indica entre la 8 y la 19. Entro al menú y selecciono en financiera pago print entre. Y ahora como tasa, la mensual, como número de periodos, los 24, como valor actual, los 50.000, como periodo inicial, según dice acá, la 8, y como periodo final, la 19. La modalidad es vencida, de modo que hago clic en el 0 y le doy a aceptar. Le cambio el signo y entonces el total de amortización de capital entre la cuota 8 y la 19 es 25.231,24. Vamos a comprobarlo. Voy a usar el botón autosuma y voy a sumar de la 8 a la 19. Desde la 8 hasta la 19. Y ahí tenemos los 25.231,24. Entonces, resumiendo, para este método o sistema francés tenemos la función pago, la función pago int, la función pago print, la función pago int entre y la función pago print entre. Vamos ahora a bajar y vamos a desarrollar el mismo ejercicio, el mismo sistema, el mismo método, es decir, el francés, pero esta vez la modalidad será de pago adelantado. Ejemplo, una operación leasing. Bien, voy a dividir por un instante mi pantalla, vista dividir. En la ventana de arriba voy a poner el enunciado de tal manera que pueda ingresar los datos. El valor del préstamo, los 50.000. El plazo son 2 años, pero debo ingresar en periodos mensuales. 24 meses son 2 años. La tasa efectiva anual, 15%. Pero como los pagos son mensuales, debo ahí hacer el cálculo de la tasa equivalente. Observen lo que voy a hacer. Esa fórmula ya la hice, así es que voy a copiarla. Clic derecho copiar, bajo, clic derecho pegar. Listo.
la modalidad adelantada, entonces el dígito 1. Ahora voy a calcular la cuota. Podría copiar lo que hice anteriormente también, pero lo voy a hacer para practicarlo nuevamente. Quito con doble clic esta ventana y ahora vamos a calcular el valor de la cuota adelantada. Podemos hacer uso de la fórmula también, pero la idea es practicar las funciones. Botón de función f de x y ahora bajamos hasta encontrar la función pago. Ingresamos y ahora colocamos los datos. La tasa tiene que ser la mensual, 1.17. El número de periodos, los 24. El valor actual, los 50.000. Valor futuro no hay. Y esta vez en valor tipo escribiré el 1. Observen acá abajo dice 1 para pago al final del periodo. Entonces marcamos el 1 que ya tenemos ingresado antes. Aceptar. Le cambiamos el signo. Antes de la palabra pago le ponemos un menos. Y entonces ya tenemos el valor de la cuota adelantada. La cuota adelantada da 2.374.20. Observen que es diferente a la vencida. Procedamos ahora a elaborar el cuadro. Tiene las mismas columnas, ya la expliqué cada una, de modo que ahora desarrollaré directamente el contenido. La fecha del desembolso, recordemos, 1 de abril del 2017. A diferencia de la modalidad vencida, recuerden acá, el primer pago se hizo 30 días después, porque hay que esperar que venza el primer mes. En este caso, en la modalidad adelantada, la fecha en la que el banco desembolsa el dinero, en esa misma fecha vence la primera cuota. Entonces ahora numeramos a partir de esa fecha. Y proyectamos sumándole 30 días al 1.4 para obtener la fecha del segundo vencimiento. Entonces vamos a numerar hasta la 24 y vamos a copiar la fórmula que proyecta la fecha. Bien, entonces hemos numerado hasta el periodo 24 y hemos proyectado los 24 vencimientos. Ahora nos situamos en el primer vencimiento. El saldo inicial lo jalamos de nuestros datos, los 50.000 soles. La cuota es el valor periódico y uniforme que ya hemos calculado con la función pago. Entonces la jalamos de su celda. Pero esta vez, como sabemos que vamos a necesitar copiar, pues entonces fijamos con F4 celda absoluta. Ya sabemos para qué. Entrada. Los intereses. En un cronograma modalidad adelantada, como en la fecha del desembolso tenemos que hacer el primer pago, no ha transcurrido periodo de tiempo alguno, por lo tanto, no se generan intereses. Vamos a dejar en blanco esa celda. Para la amortización del capital, podemos usar Pago PRIN. Entramos al menú y seleccionamos la función Pago PRIN. Como tasa, la mensual y la fijamos con F4.
Como periodo, el primero, y lo dejamos en celda relativa. Como NPER, 24, y hacemos celda absoluta. Como valor actual, los 50.000, y hacemos celda absoluta. Valor futuro, no hay, y tipo 1, y fijamos con celda absoluta. Y le damos aceptar. Cambiamos el signo y le damos entrada. Observen que sale la misma cantidad de la cuota. Pues claro, si no hay intereses, la cuota y la amortización del capital son la misma cantidad. El saldo final del capital es una simple resta. Restamos el saldo inicial en ese periodo menos la parte de capital que se amortiza. Para la segunda, el saldo inicial jala el saldo final del periodo anterior. Y ahora podemos hacer los copies. Vamos a marcar el rango de esta porción de la primera línea y vamos a arrastrar esas fórmulas a la segunda línea. Ahora, para la segunda línea, sí debemos calcular intereses porque en la segunda cuota, la cuota sí contiene intereses. Vamos a usar pago int. Entramos al menú de funciones y bajamos hasta encontrar pago de intereses. Como tasa, ingreso 1.17 y la fijo con F4. Como periodo, hago clic en 2 y lo dejo en celda relativa. Como NPER, hago clic en 24 y la fijo en celda absoluta. Como valor actual, hago clic en 50.000 y lo fijo también como celda absoluta. Valor futuro no hay y el tipo hago clic en 1 y lo fijo para que sea celda absoluta y le damos entrada. Cambiamos el signo porque sale con negativo y ya tenemos completada la segunda línea que corresponde al segundo mes. Ahora observen, voy a marcar el rango de toda esta segunda línea, me voy a posicionar en esta esquinita y voy a hacer doble clic. Ahora voy a dividir mi pantalla, vista, dividir, y voy a bajar en la ventana de abajo hasta la última línea para totalizar mi cronograma. Voy a totalizar la columna cuota, la columna intereses y la columna amortización del capital. Puedo usar el botón autosuma para hacerlo rápido, doble clic y copio esa fórmula a las otras dos columnas. Y ya tengo listo el cronograma. Observen, pagos iguales y el total de la amortización del capital debe ser igual al importe inicial y el saldo final en la última cuota debe ser 0. El total de intereses y el total de pagos. Voy a bajar un poquito esta línea y voy a colocar en la ventana de arriba el total o los totales del cronograma modalidad vencida para establecer las diferencias. Un cronograma modalidad vencida produce una cuota más alta, 2.402 contra 2.374. Segunda diferencia, en un cronograma modalidad vencida, termino de pagar un periodo después. Acá se cancela el crédito en marzo, mientras que acá se cancela el crédito en febrero. Tercera diferencia, en un cronograma modalidad adelantada, pagamos un poco menos de intereses que en una vencida, 6.980 contra
7.648. Y eso sucede por la forma de amortización, porque la tasa de interés es la misma, el costo del dinero es el mismo. Y por último, en un cronograma modalidad adelantada, en la primera cuota no hay intereses. Bien, entonces, hemos desarrollado el sistema francés en sus dos modalidades, vencida y adelantada. Y hemos hecho uso de las funciones que trae Excel para este sistema.